algo chiquitito dentro de todo el problema. Y así estamos, ¿no? Sí. Andrei, encontraron un FAL argentino entre las armas del Comando Vermelo. Efectivamente, hay unos 100 fusiles que fueron capturados durante toda esta operación. 6 de ellos son comprobados que son desvíos estatales, ¿no? Entonces se mencionan 2 FAL, los fusiles automáticos livianos, las mismas características, con marcajes venezolanos. Sí. 2 brasileños. Sí. 1 argentino y un fusil G3, o sea, del mismo calibre, pero diferente fabricante, con marcajes del ejército peruano, ¿no? Esto genera controversias porque todo el mundo lo primero que se pregunta es de dónde sale este armamento. Claro, ahí hay un porcentaje pequeño que es lo que son los desvíos estatales. El grueso del armamento que se ve ahí... Sí. ¿A qué le llamás desvío estatal? Y armas que en algún momento estaban bajo control y responsabilidad de una fuerza del Estado, ¿no? Okay. En el caso de Argentina, ese fusil... ¿Cómo se sabe que es un desvío estatal? Y ¿Dónde en este lo caso, dice? y en general tienen marcajes, los FAL tienen marcajes en 3 puntos diferentes que te permiten identificarlos. Hoy en día, aparte, ya ni siquiera se preocupan por el tema de limar los marcajes o tratar de borrarlos, porque aún... los lugares son característicos, o sea... Ahí está la foto, es el que secuestraron. Exactamente, uno es fabricación argentina, se ve el marcaje correspondiente con el ejército argentino, el logo de fabricaciones militares, la descripción completa. Rosario. Eso es algo bastante común, estos son fusiles que Argentina produjo durante muchos años, incluso entrados los 2000 todavía se estaban produciendo. Argentina ha tenido muchos desvíos de estas armas a través de los años, ¿no? Del ejército se han perdido muchísimos fusiles, también se han perdido otros tipos de armamento. Hace unos años aparecieron unas ametralladoras de la Armada Argentina que también habían llegado hasta Río de Janeiro. Este video es excelente porque este es un policía que justamente está tomando el trabajo de describir las características de los fusiles, ¿no? Diciendo, hay fusiles de fabricación norteamericana que son falsificados para que parezcan Colt, hay fusiles que están falsificados para parecer HK-416, hay fusiles argentinos, brasileños, venezolanos y peruanos, y entonces él hace como un relevamiento general del armamento que es incautado. En el caso de Argentina, estas armas durante mucho tiempo se veían con mucha más frecuencia. Sí. Pasaba de que ya no tienen la misma demanda que los fusiles modernos, que en general prefieren... Era lo que más deseaban tener los piratas del asfalto, las superbandas, por ejemplo. Tener un FAL le daba un poder de fuego por sobre la policía, pero eso fue cambiando. Sí, aparte podían penetrar el blindaje, los blindados, era todo... ¿Y cuál es la relevancia de que se haya encontrado un FAL argentino? Si es que la tiene. A ver, hoy en día quizás... tiene una relevancia en la discusión política, pues salen a hacerse las acusaciones sobre quién perdió el FAL, ¿no? Que no hay gestión que no haya perdido un FAL. Cuando aparezca un misil. Hay. Entonces, obviamente, muchos medios hoy están levantando el tema de los FAL porque llama la atención cuando decís, che, aparecen armas argentinas, aparecen muchas armas argentinas en las favelas en Brasil. Han habido casos ejemplares, hay un caso muy famoso de los 2000, de un mecánico armero del ejército. 2011, Fray Luis Beltrán. 2011 era, ¿ves? Ahí está, perfecto. Sí. Que básicamente este mecánico armero lo que se los iba llevando por partes. Claro, y apellido Solís, que se suicidó cuando fueron a hacer una inspección a Fray Luis Beltrán, que es en la afuera de Rosario. De hecho, dice Rosario. Sí, exactamente. Sí, pero ¿qué pasó con ese armero? Él iba sacando de piezas que iban categorizando como descarte, y después iban rearmando los fusiles afuera y los vendían. El número de la causa llegó a determinar que se llevaron 43 FAL enteros y 2.500 partes que se pueden armar 400 fusiles. Exactamente. Eso desapareció de Fray Luis Beltrán, el batallón, no tengo notado, el batallón 603. Sí, claro. Y cuando llega la justicia por una queja de Cancillería, se abre una causa en Rosario, van a inspeccionar al ejército y este armero se pega un tiro. 2011, no tuvo acusados la causa, al menos por ahora, porque la durmieron, es otra historia la causa. Son cosas... A ver, y esto ha pasado en muchas instancias de robo de munición, sigue siendo probablemente uno de los temas importantes. Hay poca munición, no hay tanta para robar, pero muchas veces se afanan. Fabricaciones militares en el pasado han tenido muchos problemas con la pérdida de munición o de componentes para ensamblado de la munición. Entonces...
Es un problema recurrente porque hay una demanda. O sea, estos fusiles valen mucha plata en Río de Janeiro y eso es el otro tema a tener en cuenta. El mercado negro argentino... Perdóname, el fusil ese de origen argentino. $10.000 en el mercado negro, más o menos. Pero parece viejo. Sí, completamente. En el mercado negro Lo viejo argentino... funciona. Lo viejo funciona. En ese caso sí. En el mercado argentino, el mercado negro argentino, ese fusil quizás vale $2.000, $2.500. No es negocio dejarlo en el mercado argentino. Entonces muchas de estas armas, en general las armas que entran en el mercado negro, que son más o menos modernas, o fusiles, cuando entran en Argentina al mercado negro, en general es para desviarse hacia Brasil, un poco hacia Chile también. Entonces cuando vemos los robos a las armerías, ¿viste? Cada un tiempo sale una noticia, se robaron 80 pistolas de acá o 40 de un flete y esto. Esas armas... casi seguro. Van a la favela. Exactamente. ¿Por qué? Porque el precio de la pistola esa en el mercado negro argentino quizás es $300. Esa pistola en la favela vale $2.500, $3.000. Entonces, una pavada preguntar cómo la sacan, ¿no? Y de las 10.000 que... vos viste cómo es la frontera, ¿no? O sea, no existe la frontera en muchos sentidos y es muy fácil. No, pero de todo lo que se puede contrabandear sí. me parece de lo más difícil, porque, bueno... Claro, pero por todos los caminos verdes alternativos que hay, yo tuve... Una canoa, sabés remar, cruzaste todo, de noche. Sí. Y si no, y por las hay varias causas con varios detenidos. Hace poco cayó una banda. Y si no, conoces a algún funcionario de alguna fuerza de seguridad corrupto que te la cruza, ¿eh? Es así, lamentablemente es así. Sí, con la munición eso suele pasar. La munición es bulto y es pesado y es un poco más difícil que transportar que un fusil a veces. Y eso pasa muchas veces, ahí sí, encanutado o con complicidad de las autoridades. Eso también tiene menos trazabilidad, entonces a veces tiene menor complejidad. Entonces estas armas hay una demanda constante. Río de Janeiro es un imán de armas, ¿no? Por eso vos tenés toda una estructura, todo un aparato armado en Paraguay, por ejemplo, que se encarga de nuclear importaciones de armas, de componentes, ensamblarlas, todo para llevar... Y el arsenal, Andrei, que tienen estos grupos es muy sofisticado. El otro día leíamos que tiraban drones que tiraban... granadas o algún tipo de explosivo o elemento incendiario. Un FAL no es muy sofisticado. No es muy sofisticado, pero lo que hay que entender ahí es estos grupos lo que demandan son fusiles, ¿no? ¿Por qué fusiles? Sobre todo en dos calibres principales, que son los occidentales, el 5.56 y el 7.62, porque son los que les permiten pelear a par con las fuerzas policiales y penetrar el blindaje, ¿no? Es más, la policía en los últimos años en Río de Janeiro había dejado de usar el 762 y empezaron a volver al 762 porque les daba mayor penetración de barreras. Es mayor, el FAL ese. Es el FAL, exactamente. Mayor capacidad para penetrar el blindaje de los policías o también de los narcotraficantes que empezaron a usar blindaje personal, o sea... André, ¿y cuál es el nivel de organización de una banda criminal como esta en términos militares, si querés? Es bastante rudimentario la estructura. Vos los soldaditos que tenés, que ves en las favelas, tienen poca nula instrucción con el armamento, tienen sistemas de comunicación. Lo que sí es interesante es cuando empezás a verlo un poco de afuera, ¿no? Porque los sistemas de comunicación están solapados y son redundantes como para que si uno falla hay otros, ¿no? Entonces, sistemas de alerta... La clásica de los 90 que se hacía referencia eran las cometas, ¿no? Que levantaban las cometas cuando venía la policía. Pero tienen radios, tienen humo, tienen un montón de formas de señalizar de que hay una intervención como primera instancia. Usa muchas radios baratas UHF que se ven en el mercado. Comunicación. Para comunicación. Son baratas, descartables prácticamente. Esa logística que es básica pero efectiva, superimportante. se aplica en los asentamientos donde se distribuye droga acá en la Argentina. Al ser llanura es distinto y lo que se utiliza mucho es el sonido. Por eso están los ISA. ISA es una reducción de la palabra avisa. El ISA, ¿sabe lo que hace? Es silbar. Cuando se acerca alguien sospechoso de no ser cliente y no ser policía arreglada, se empiezan a escuchar silbidos y no sabés de dónde vienen los silbidos. Esto está en un expediente de una causa del sur del Capital Federal que se investigaba en la Justicia Federal Comodoro Pi, que un día hace un allanamiento y lleva muchos detenidos. Había un grupo que el juez le dice, ¿y a esto? Me lo contó el juez. ¿Y a estos que están ahí de qué lo acusan? No, estos son los ISA. ¿Qué es el ISA? Chiflan. ¿Y cómo lo dejo en cana a alguien que chifla? Sí. Por eso es muy sencillo, muy burdo, pero efectivo. Completamente. Es muy difícil llegar a un lugar de esos sin
que te dejen pasar porque saben, todos saben. Y creo que aparte esto va un poco de la problemática en general que tenés con la criminalidad, es que muchas veces tienen herramientas que son muy bajo costo, que poder solventarlo desde el punto de vista del rol del Estado es mucho más caro. Un ejemplo similar, ¿no? Operaciones Fortín 2, Escudo Norte en el norte del país, control del espacio aéreo, Fuerzas Armadas, radar, que ese radar operaba 8 horas al día, no estaba operando 24 horas al día. Solución de los grupos que estaban en narcotraficantes, un teléfono a un niño. Cuando el radar se mueve, avisás. Cuando deja de moverse, avisás. Listo, resuelto. Entonces ahí tu radar maravilloso de 40 millones de dólares, obsoleto de un momento para el otro, ¿no? Porque a menos de que lo tengas prendido las 24 horas... Entonces, eso tiene la criminalidad, que tiene esa capacidad de adaptarse muy rápidamente, muchas veces con soluciones que son relativamente bajo costo, y que para el Estado resolver eso es carísimo, porque incluso este ejemplo me parece, el de Elisa me parece maravilloso, porque anda a resolverlo judicialmente. Son nenes que chiflan. Listo, ¿qué vas a hacer? Son muchachos ¿Cómo lo que chiflan. resolves eso? Y no hay forma. ¿Cómo probás, si ni siquiera conoce a los jefes de la banda, cómo probás la relación del que chifla con el jefe de la banda? Es difícil. Claro. Recién el video que mostrabas del policía describiendo las armas. ¿Esto es del operativo que hicieron? Esto es el operativo de eso. ¿Decías cuántas armas en total? Son aproximadamente 100 armas. 100 armas. Sí, son 100 fusiles en verdad y 14, 15 pistolas que habían capturado. ¿Esto es un arsenal importante o no? Sí, a ver, si estuviésemos en México sería un miércoles. O sea, porque es normal. Para Río de Janeiro... No te seguí el chiste. Sorry, disculpa. Mal chiste. Si es para Río de Janeiro, es algo grande, pero muchas veces encontrás lotes mucho más grandes de armas en la ruta que viene desde Paraguay y conecta con San Pablo y con Río de Janeiro. Esto se sabe si lo encontraron. O sea, es lo que tenía la gente que fueron capturando en el operativo. No es que estaba guardado en algún lugar. No, esto era lo que iban capturando los combatientes. Lo que cargaban, exactamente. Entonces bueno, eran... 100. Sí. Y un datito más, mirá día a día, o sea sí, es impactante, perdóname, la imagen que vos contaste de Penélope, que lo pasaba así, es fuerte. Es muy fuerte. Es fuerte, es una pibita muy chica, pero murió de por su creencia, que es su pertenencia a una banda narcocriminal. Bueno, una de las enfrentó fotos... a la policía con un fusil, una pibita que la ves, puede ser una pibita influencer de las que vemos en las redes todos los días, ¿no? Una de las fotos que mostraste me pareció súper importante, esa foto, con los ositos. ¿Cuál es el nombre del jefe, o el otro nombre? Tiene 2 sobrenombres, el jefe del dueño de la peña, Urso. Urso, claro, que es oso. Cuando vos los seguís en redes sociales a estos grupos, que por ejemplo son muy activos en X, todas estas bandas son muy activos en X, vos en general vas a ver el emoji de la banderita roja y el osito para identificarse, que es lo que usan para identificarse los que son la tropa de Urso. Tropa de Urso, y marcan sus fusiles con cosas relacionadas con Urso, los posteos los marcan con esos emojis para identificarse entre ellos. Había otro fusil, por ejemplo, que capturaron, du Rey du Egipto, que es otra facción que está dentro del Comando Vermelho, entonces marcan con eso. Vas al TCP, que está en otras regiones también dentro de Río de Janeiro, tiene una influencia muy fuerte de la iglesia pentecostal. Entonces ellos son fanáticos de las banderas de Israel para identificarse por la importancia de Israel, de Tasmania, ¿no? por la segunda llegada de Jesús, ¿no? Entonces, y los Vermelos también usan el demonio de Tasmania. El demonio de Tasmania. De hecho, ahora, en estos momentos, en los puestos de control para ingresar a Argentina, por ejemplo, por el Tancredo Neves, que es el puente que une Foz de Iguazú con Puerto Iguazú, los gendarmes a los que aparecen, que le ven cara de sospechoso, ¿me mostrás el brazo? ¿Me mostrás la pierna? Están buscando tatuajes del demonio de Tasmania, el de los dibujitos, sí, ese. Porque buscan algunos dibujos para tener una pertenencia e identificarse. Y mucho comando Vermelo de Río de Janeiro, de ese lugar, usan el tatuaje del demonio de Tasmania. A esta hora los gendarmes están mirando brazo a ver si hay algún demonio de Tasmania que está entrando a la Argentina sin orden de detención, posiblemente integre esta banda. Impresionante. Ahora, difícil, ¿no? Porque ponerle que encuentran a uno con un demonio de Tasmania. Es como el chiflido. Sí, igual, sí, no es delito tener el demonio de Tasmania, pero al no ser argentino pueden decirle, bueno, usted no entra. Claro, sí. Claro. No, y hay otra cosa que no sé si se hace, que es inteligencia criminal sobre redes, que es una cosa que por ahí uno toma distancia, pero en estos casos donde es tan evidente que hay alguien portando armas, que
si quisieran hacer algún tipo de identificación del arma, quizá puedan saber que es un arma ilegal. Estoy deslizando hipótesis. ¿Pasan sin más todo este material en las redes que claramente tiene una reivindicación de una banda criminal, que donde se ve que pueden estar haciendo algún ilícito? Es súper difícil. Y te digo porque esto muy por experiencia propia, porque la plataforma, yo tengo una plataforma que monitorea tráfico de armas usando fuentes abiertas. O sea, captura, releva noticias, redes sociales en las cuales hay armas, y si eso es un robo de armas, se reporta, geolocaliza y va a la plataforma. Y nuestro mayor desafío son los posteos en redes sociales, ¿no? Porque cuando vas a Río de Janeiro tenés estos tipos que se muestran fumando un porro con un fusil mirando hacia la favela. Pero yo, para demostrar de que eso ocurrió y que fue un hecho ilícito, tengo que no solo demostrar la ubicación geográfica en la que ocurrió, pero demostrar cuándo ocurrió. Claro. Si no, puede ser una foto de hace 4 años que el tipo levantó en Google y la está posteando y le puso un par de emojis encima y está... Y ahora se suma la inteligencia artificial también. Y ahora se suma la inteligencia artificial. Lo cual dificulta todavía más, ¿no? Pero esta Penélope, ¿la podrían haber tenido identificada si era alguien? Evidentemente era un personaje, por lo que estoy leyendo los colegas de Río de Janeiro, era un personaje conocido dentro de ese ámbito. Tenía 50.000 seguidores que seguían a una chica bonita que la estamos viendo, que tenía la particularidad de hacer apología del delito desde el Comando Vermelo y utilizando armas. Una cosa muy rara que te choca, pero para un segmento de la sociedad evidentemente está como aceptado. Es aspiracional para un grupo social muy específico. Eso es lo difícil. El jefe máximo del Comando Vermelo, Fernandinho Bellamar, es como un dios para ellos. Es como un personaje sobrenatural. Un delincuente de casi 50 y pico, de 60 años, que cayó hace muchos años, lo buscaban por todos lados, lo encontraron en la selva, amparado por la FARC, pues tiene ese componente también político izquierdista. En Colombia, uno de los líderes de la FARC lo tenía protegido, lo detienen y desde entonces está 2 o 3 meses en una cárcel y lo trasladan a otra, y a otra, y a otra, porque no lo pueden dejar, tienen un sistema muy regulado en Brasil, a este tipo de personaje no lo pueden dejar en una misma cárcel mucho tiempo porque te puede levantar la cárcel y se escapa. Por eso lo tienen de esa manera. Pero el nombre, Fernandinho, es como un dios, como un santo para esa comunidad delictiva, ¿no? Es raro, es muy raro. Sí, sí. Yo te voy a sumar una cuestión más a tener en cuenta con estas celebrities de redes sociales, que muchas veces no hay un interés tampoco en capturar una figura de este tipo, aun si está cometiendo algún delito como la tenencia ilegal de armas de fuego. Primero que todo, por la parte es difícil de comprobar, y hay mucho uso en redes sociales de armas de réplicas falsas en redes sociales, justamente para posar. Lo que no es delito. Pero, exactamente. Pero aparte, cuando tenés 50.000 seguidores y estás posteando constantemente, también eso es una fuente de inteligencia para la inteligencia criminal, ¿no? ¿Quién te sigue? Y vos no vas a ir a pinchar una fuente de esas características que en algún momento suelta alguna información. La gente, cuando postea fotos en particular, suele dar un montón de datos. Caen mucho siempre caen por el ego. Completamente, pero olvídate, es eso. No hay nada que le gane. O la pareja. También. Pero bueno, son esos elementos, están ahí, ¿no? Pero, insisto, también es difícil. Tienen que capturarlo al sujeto con el arma para el procesamiento. También pasa mucho en Brasil que muchas veces lo capturan por los delitos, lo pueden procesar por solo uno de estos delitos, lo terminan procesando por asociación ilícita, por ejemplo. El arma la descartaron y entonces en Brasil la asociación ilícita es un delito con una pena relativamente baja y el arma la descartaron, nunca se la pudieron pegar y no va preso por eso. ¿Y qué diferencias les parece que hay entre las organizaciones criminales más importantes de Brasil y las de Argentina? El volumen, me parece. El volumen y el control territorial disputado del Estado. Claro, que es todo más grande, todo más grande. Se habla del Comando Vermelo, que podría tener 50.000 integrantes. 50.000 tipos, no tiene el ejército argentino, para que se haga una idea de la magnitud. Una banda como los Monos, por ejemplo. ¿Cuántos los Monos deben ser 300. A lo sumo. En su mejor momento, en un barrio. ¿Cómo no puede resolver una banda de Rosario. 300 tipos? Sí, pero tienen ascendencia. Tienen gente que lo sigue
y después tienen mucho poder de fuego y poder de dinero, ¿no? Básicamente para No fuimos comprar de tema, pero publicidades. 300 Sí, tipos. y Brasil comparado con México. ¿Cuál es el peor país hoy en términos de narcotráfico? ¿México? México es la puerta a Estados Unidos. Es el, O sea, podemos decir que es el peor. Es la gran tragedia de México esa. Es la gran tragedia. México va a ser siempre el supermercado de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una frontera ultra protegida, tiran misiles a los barcos con cocaína, pero la gran cantidad, la mayor cantidad de cocaína se consume en los Estados Unidos. Y de hecho la cocaína en Estados Unidos vale menos que en Europa, porque debe ser más fácil entrarla. O sea, ahí está el negocio, y México es la puerta. Y te sumaría que aparte, cuando vos mirás los cárteles en México, la extensión de territorio que controlan es muchísimo más grande comparado a lo que controla el Comando Vermelho, por ejemplo. Una cosa es controlar favelas y otra cosa es todo este territorio que incluye estos pueblos y ciudades. O sea, el nivel de cooptación que tienen el crimen organizado mexicano es mucho mayor. ¿A dónde está el y tienen un centro? flujo de armas mucho más elevado aparte. ¿Dónde está, digamos, el epicentro? No, tenés toda la frontera norte, no, en verdad, buena parte de México saliendo de las grandes ciudades, porque son diferentes clanes que controlan el tráfico de drogas. Y aparte ahí tenés un tema que es... A ver, acá estábamos viendo, yo les decía, 100 de esas 100 armas, 90 deben venir del mercado civil norteamericano. ¿A cuántos kilómetros y con cuántas fronteras de por medio? Claro. ¿Cuántas entran en México todos los días? El Estado mexicano salió a demandar a los principales fabricantes de armas e importadores de armas norteamericanos para tratar de parar esta situación. La realidad es que son cientos o miles de armas que entran constantemente y también con un poder adquisitivo similar. Y todo lo que hay que hacer es, este fusil vale $500 acá y sale $5.000 allá. O sea, con estos 200 metros de diferencia, entonces el negocio para muchos es ese también, ¿no? Claro. Y entonces vos ves la capacidad de fuego que tienen los cárteles mexicanos es enorme. Y la relación con las fuerzas de seguridad. Todas completamente penetradas. A principios de los 2000, cuando comenzaban a mencionarse las grandes bandas, cuyos jefes estaban en la Argentina, ¿se acuerdan? Las bandas mexicanas, bueno, el triple crimen de General Rodríguez, las bandas colombianas, que los jefes estaban en la Argentina. Aparte de los nombres, el Señor de los Cielos. Toda esa gente, ¿no? Señor de los Cielos todavía creo que tiene... No sé si se vendió un departamento ahí en serio? Quintana, ¿no? En Presidente Quintana, ahí tenía un departamento grande. No sé qué se lo habrá comprado y un campo en Mar del Plata. Cuando empezó toda esa movida, lo del Señor Cielo fue antes, fue en los 90. Bueno, el director de Infobae me dijo, en otro medio, tenés que ir a hacer un informe del narcotráfico a México, y fui. Y yo me llevé anotado, hice algunos contactos con algunos colegas, con un fiscal que me ayudó muchísimo y con gente de las distintas Fuerzas Armadas que estaban en la guerra contra el narcotráfico. Me faltaba la otra pata. Yo, ¿cómo hago? Lo comenté y cuando me estaba yendo de una dependencia militar, me dijo un coronel, yo te voy a contactar. ¿Querés hacer la nota a un Z? Te voy a contactar. Terminé charlando con los Zetas, nunca pasé tanto miedo, en un pueblito perdido de Cuernavaca, y grabé una nota, todo me asignaron un entrevistado, los Zetas, pero llegué por las fuerzas militares, claro, sí. Y me di cuenta que era más o menos lo mismo. Claro. Era más o menos lo mismo. Ahora, y esto de la guerra, ahí vemos dice guerra contra el narco en Río, esta cuestión de la guerra contra el narcotráfico. El caso de México, caso emblemático si los hay, que en 2006 le declaran la guerra al narcotráfico que dura hasta el día de hoy. Son 60.000 desaparecidos y casi 400.000 muertos. Es una guerra, literalmente. Y se sigue consumiendo la misma cantidad. Pero digo, las cifras, o sea, nosotros tenemos en nuestra última dictadura, la tragedia es 30.000 desaparecidos. Tienen 60.000 desaparecidos. Claro. Es un delirio total lo que pasa en México. Lo que vimos el martes no se asemeja a una operación policial. Claro. Es una guerra. Lo que vimos el martes fue una guerra, ¿no? Y es lo que hemos visto en Colombia, en Venezuela, en buena parte de Centroamérica, en México. Acuérdense la situación, la crisis de inseguridad del año pasado en Ecuador, cuando las bandas le declararon la guerra al gobierno. La situación en Perú, sobre todo en todo lo que es el BRAEM, digamos el BRAEM, que operan un montón de grupos vinculados con el tráfico ilícito de armas.
hay una cuestión a veces de conceptualización, pero otra cosa es que estos grupos terminan desarrollando una capacidad enorme que la tarea policial típica es insuficiente para lidiar con ellos, ¿no? Claro. Y llega a este nivel de complejidad. Yo vengo estos días también hablando mucho el tema del BOPE, o sea, cuando se concibe el BOPE en Brasil, que es el Grupo Especial de la Policía Militar, el Grupo Especial que está diseñado para entrar a las favelas, está pensado, concebido como una unidad de combate. Ellos salen a combatir contra el narco en términos que van mucho más allá de lo que nosotros entendemos de la función policial. Y es parte de las características que tenemos en América Latina como región. Creo que en Argentina y en Uruguay zafamos bastante, por ahora, de tener ese nivel de violencia dentro de nuestras sociedades, ¿no? Por el resto de la región lo vive muy crudamente todo esto. Gracias a Un los placer, dos por haber estado acá. Muy interesante la charla y todo el conocimiento que tienen los dos sobre... El conocimiento. No, los dos. Yo le aporto color. Los dos. Las entradas del teatro en Past Line, 21 Bien. de noviembre, Bien. próxima función Cena Macabra. Es un musical con historias policiales. Espectacular. Les va a gustar, tienen que ir, están todos Sí, invitados. vamos a ir. Gracias. Bien, antes de ir a la tanda, doctor, ¿está en condiciones usted de anticipar la incógnita del día? Sí, señora, nos vamos a ir al Congreso.